¿Escucha bien? Ahí estamos, 10, perfecto. Vamos a esperar que se sumen algunos más que dijeron que se entraban. Arrancamos un ratito. Hay un chat a la izquierda, si lo quieren ver. Acá, confirmen si se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos a arrancar. Ya arrancamos en realidad. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y después se sumen el resto para acoplarse. Algunos tienen el micrófono abierto, pueden hacer preguntas por ahí o mantenerlo cerrado y lo encienden cuando quieren hacer las preguntas. No sé si ven ahí en el costadito. ¿Lo tienen a mano? Ahí está, perfecto. Tengo algunas... Bueno, vamos a arrancar. Bien. Perfecto. Vamos a arrancar. Acá. Bien, arrancamos nuevamente hoy una segunda clase. El título de la clase es, vamos a repasar, enfrentar los sueños rotos. ¿Qué hacer cuando las cosas no salen como fueron planeadas? Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Estamos, creo que todos, viviendo un momento, una etapa en el cual nuestra realidad es distinta a la que esperábamos hace una semana, hace un mes, hace un año, y eso puede ser incómodo, puede ser angustiante, puede ser preocupante, y claramente pensamos de todo y nos sentimos un poquito también, no sé, frustrados, algunos pueden sentirse con bronca, otros se pueden sentir con preguntas. Realmente es una situación en la cual estamos todos como medio descolocados. Me parece que esa es la etapa que estamos pasando. Y así que un poquito reflexionar, pensar de qué manera las enseñanzas de la Perashá de la semana, o lo que estudiamos en la Torá, pueden aplicarse también a nuestra realidad diaria, a nuestra realidad cotidiana. Entonces, vamos a empezar. En general, hay una clave para cualquier persona que da charlas o estudia oratoria que le dicen no repitas tanto el mismo concepto. A veces uno peca de repetición, o sea, uno va y dice una vez y otra vez y pregunta, ¿se entendió? Y lo vuelve a repetir y la gente dice, ya lo entendimos. Es difícil, supongo también ahora que estamos sin contacto físico y sin poder vernos, uno a veces necesita el feedback del otro para decir, ahora entiendo que el otro entendió lo que yo le quería explicar. En cambio, hay momentos que uno no sabe si lo que está transmitiendo le está llegando al otro o lo entiende. Entonces, peca de repetir. Pero por lo general te dicen, para dar una buena charla tenés que subirte al estrado, decir lo que vas a decir, decir a la gente de qué le vas a decir, decilo y bajate, no des más vuelta. Esa es la teoría de la buena charla. En cualquier asunto, si uno ve en repetición, se cansa. Entonces la pregunta que vamos a hacer es que nosotros tenemos, que ya lo vimos alguna vez, este concepto, algo muy sorprendente. La Torá es muy estricta, muy cuidadosa con las palabras que usa y de una sola letra a veces se construye
libros y tomos enteros del Talmud. Ahí es interesante la manera que está creada o que está compuesta la Torá, que sería como una mamushka, vamos a decir así. En los 10 mandamientos está incluido toda la Torá. Así está traído. Toda la Torá está incluida en los 10 mandamientos. No solamente en los 10 mandamientos, sino en los primeros 2. ¿Cuáles son los primeros 2 mandamientos? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses. ¿Qué tiene que ver eso con el resto del desarrollo de toda la Torá, el Talmud, la Kabbalah? Bueno, porque justamente yo soy tu Dios habla de todo lo positivo, la actitud positiva que la persona tiene que tener, y no tendrás otro Dios, se dice, no tendrás otra cosa que sea contrario a Dios. Quiere decir que si yo hago cualquier acción negativa, que no debería hacer, me estoy de alguna manera distanciando con Dios, de alguna manera, sutilmente quiere decir como que estaría representando tener otros dioses. Entonces, todo está incluido en estos 2 primeros mandamientos. Después, el resto de los 10 mandamientos son adicionales a este primer concepto. Y el resto de toda la Torá escrita, los 5 libros de la Torá, vendrían a ser un desarrollo más profundo de este concepto, en el cual dentro de los 5 libros de la Torá encontramos las 613 mitzvot. Pero igualmente, de eso a lo que hoy en día tenemos como mitzvot, es muy diferente. ¿Por qué? Porque es muy diferente por cuanto que ese pensamiento, hoy en día, para decir un ejemplo nada más, para decir un ejemplo, de todas las mitzvot que están escritas en la Torá, una mitzvah es el kashrut, quiere decir la cocina, hay que tener la cocina con carne y con leche, y todo esto se tiene que separar entre de dónde se estudia eso en la Torá. Hay un versículo que dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Con esa frase alcanza para toda la descripción que después hacen los sabios, para decir, no cocinar de carne, de leche, de pollo, qué cocina hay que tener, cubiertos distintos, y todo el concepto que armamos después, solamente de una pequeña frase. Entonces lo que llama la atención es que si la Torá se cuida tanto de no repetirse y de una letra hacer todo el concepto de desarrollo, ¿por qué viene acá y se repite doblemente? Y en las primeras 2 trae toda una descripción de cómo tenían que construir el tabernáculo, y en las segundas 2 dice cómo lo hicieron. Uno dice, pero espera, es innecesario. A veces uno encuentra palabras y esa misma pregunta de decir por qué repite, no lo encontramos en tal vez una frase, por qué repitió esa frase, y siempre hay una interpretación de eso, pero por qué repitió 2 perashá completa, eso llama la atención. Otro punto que podemos tener en cuenta es cuando uno se pregunta cuál es la edad del universo, qué tamaño tiene el universo. Es una pregunta capciosa hasta, diríamos, porque uno dice, es impensable, el universo es enorme, es algo tan grande que realmente no tiene fin, o es por lo menos realmente muy, muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir con qué tamaño tiene el universo? ¿Y cuánto tarda la Torá en describir cuánto la creación del universo? ¿Cuánto tardó eso? En 20 versículos describe, y Dios creó el cielo, la tierra, la luz y la oscuridad, y los dividió y ya está. Cuando hablamos de crear, era un tabernáculo chiquito, o sea, si uno piensa en el templo este que hablamos y vuelven a hablar, de que hicieron un templo con madera y con oro y con todo eso que hicieron, todo ese concepto, ¿cuánto tarda en describirlo? 4 operaciones son más de 400 versículos. O sea, para crear el mundo, ¿cuántos versículos utilizó? 21 versículos. Para crear el mundo son 21 versículos. Para comentar cuánto tarda construir el tabernáculo en el desierto, utilizó 400 versículos. Al fin y al cabo,
vamos a decir, debía ser algo interesante si uno querría ver cómo estaba compuesto el tabernáculo, pero al fin y al cabo, si uno viaja, no sé, al Congreso Nacional, o viaja al Cótel directamente, que era un lugar ya más grande, o si uno va al museo, al Louvre, o a cualquier lugar imponente, a la Torre de Eiffel, uno dice, es algo grande, comparado eso con el tabernáculo, es algo chiquito. Podía tener detalles en oro, en plata, muy costoso, pero vamos a ver, las pirámides, los judíos se escaparon de Egipto, las pirámides hasta hoy en día no se pueden explicar cómo se construyeron, y la Torá no dedica ni un instante a hablar de las pirámides. Entonces, ¿por qué dedica tanto tiempo para hablar de algo tan pequeño? ¿Sí? Ahora, hay algo que tenemos que entrar en ponerle atención, que me gustaría que lo pensemos juntos, que es, entendamos qué nos referimos ahora con lo que refiere a tamaño. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Escucha ruido de fondo? Bien. Si alguno quiere hacer una pregunta, puede hacerlo, si no, ponemos en silencio los micrófonos para no escuchar el ruido. Vamos a ver. Repasemos. La pregunta era, ¿cómo se da este cambio desde algo infinito a algo finito? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba escuchando hablar a un doctor, el doctor Miroli en Tucumano, que había un programa, Primer Plano, un programa de Tucumán, y le estaban entrevistando sobre el tema de este coronavirus. Entonces él dice, y la verdad que es un virus muy pesado. ¿Por qué? Porque ese virus, el coronavirus, a través de la saliva vuela. Cuando uno dice la palabra, con B corta, por ejemplo, uno escupe saliva. Cuando uno dice la F, también escupe saliva y vuela por el aire alrededor de 10 metros. Pero en realidad en el corona, como es la célula, la molécula que compone el coronavirus es pesada para los inmunólogos, viaja poco, pero dura más tiempo. En cambio, por ejemplo, el sarampión, dice, es una mucho más, es más liviana y por lo tanto puede viajar hasta 20 metros. Ahora uno dice liviana, pesada, me gustó como dijo pesado. ¿Pesado de qué? Pesado en relación a lo que había. O sea, pesado no es pesado, es menos de 1 miligramo, pero pesado todo relativo a la relación que yo le doy. Entonces, si yo hablo del tamaño del universo, me imagino algo tremendamente grande, casi infinitamente grande. Pero si yo hablo de el tamaño del universo comparado a nosotros, a la persona, y claro, como cuando uno viaja en avión y vos de arriba ves la Tierra y vos decís somos hormigas. Pero cuando vos lo comparás a algo distinto, a un planeta o al Sol, decís, entonces es comparable. Ahora, cuando Dios crea el mundo, lo crea a partir del infinito. Para el infinito, la proeza de crear el universo, crear un alfiler o crear todo el universo conocido, le cuesta exactamente lo mismo. La hazaña es la misma. O sea, no habría diferencia entre una cosa y la otra. Es una cuestión de relación. ¿Sí? La relación entre... Hola Ale, bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien, vos? De primera. Acá estamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahí vamos. Me alegro. Dale. Bueno, entonces. Hola. Vamos. Hola, sí, ¿estás ocupada? Hola. ¿Estás ocupada? Estoy escuchando un shiur por este celular.
¿Qué tal? Vamos a poner se escucha todo, así que vamos a poner en... Se escucha todo lo que hablan los demás. Por eso, lo ideal es que pongan, hay un El microfonito, audio no. lo pongan en mute, si quieren se los pongo yo, y después, si alguno quiere hacer una pregunta, lo habilita. Ahí está. Bueno, sigamos. Sigamos un poquito. Entonces, vamos a ir cerrando el concepto para que no se alargue demasiado. Y el tema es así. Para crear el infinito, de lo infinito para crear algo finito y algo material, el único que lo podía hacer era algo infinito. Dios, que era infinito, podía de alguna manera condensarse, de alguna manera limitarse y fabricar algo limitado. El esfuerzo, entre comillas, necesario para crear, era lo mismo para crear un alfiler o un universo. No estamos hablando en nuestra categoría, porque para nosotros nos cuesta mucho más, yo te voy a decir algo más grande, o un edificio nos va a tardar más tiempo construir que una casita en el árbol. Pero para Dios, que es del infinito, y esta es la cuestión que a veces erramos cuando decimos 1 billón, 1 trillón, comparado al infinito, ¿cuál está más cerca? ¿El número 1 o el trillón? Están a la misma distancia, porque para el infinito no es relativo. Entonces Dios crea el mundo, y lo crea en 21 versículos. Alcanza para crear de lo infinito algo finito. Ahora, la segunda hazaña, que es la más importante, es cuando hablamos de que el ser humano pueda crear un espacio para el infinito. Ahí estamos hablando de una pregunta, de una hazaña mucho mayor. Y al fin y al cabo, la Torá viene a hablarle al ser humano y no viene a hablarle a Dios. Nos viene a hablar a nosotros. Y por eso es tan necesario extenderse en este concepto. Y tiene que ver con el mismo concepto que veníamos diciendo. Que el ser humano pueda relacionarse, interactuar con lo infinito, con lo divino, eso es algo maravilloso. El mundo está creado en un equilibrio tan absoluto estamos justo en el vértice, en la cornisa, de descubrir y de no descubrir, de creer y de no creer. Es maravilloso, incluso la comparación de la Tierra contra otros planetas. Es muy difícil que en otros planetas haya vida. ¿Pero por qué? Porque la distancia entre el Sol y la Tierra, que crea una atmósfera que sea vital, y de hecho, ahora vemos que con un pequeño virus, la humanidad entera está en peligro. Es inconcebible, algo tan pequeño puede poner en jaque toda la humanidad. El equilibrio necesario y lo que nosotros no vemos de la lucha microscópica que da nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras bacterias, nuestro sistema inmunológico, es maravilloso pensar en algo así. Y uno a veces es inconsciente de todo esto. Uno va por la vida, ahora estamos pendientes, nos lavamos las manos varias veces por día, porque podemos tener una partícula de una célula que puede ser un virus. Pero en el año, cuando estamos, si uno acuerda, hace una semana, yo podía llegar de la calle, de tomarme el colectivo, y iba y agarraba un pedacito de una galletita, agarraba un pedazo de torta, y no era consciente de que existía dentro del mundo microscópico tanta peligro y tanta vida. ¿Sí? Obviamente que tenemos el concepto de lavarnos las manos antes de comer, hacer Netilat Yadayim después de salir del baño, que comparando, por ejemplo, con lo que fue la peste negra en Europa, cuando hace el 1300, 1400, que en ese momento se eliminó, se murió por la peste negra, la peste bubónica, 1/3 de Europa. Realmente fue fatal, de 50 millones, casi 17 millones de personas murieron, 1 de cada 3, que es un número devastador. Hoy en día estamos hablando del 3%, son 3 de cada 100. Ahí estamos hablando de 1 cada 3. Y ellos se la agarraron contra los judíos en algún momento. ¿Por qué? Porque se lavaban las manos. Y entonces, de esa manera, eliminaban a las bacterias que llevaban el germen este. Es un ejemplo nada más. Pero volviendo al punto que estamos hablando,
que la persona pueda relacionarse con el infinito y descubrir el infinito más allá de lo que él ve y de nuestra inconsciencia consciente, porque tenemos una inconsciencia consciente, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la persona, al ser limitada, nos cuesta muchísimo conectarnos con algo real, con algo más profundo. Tenemos nuestra ansiedad, tenemos la persona vive en un abismo de dudas y de sufrimiento y de sentirse vulnerable o de su propia lucha interna. Entonces, que él pueda lograr traspasar ese espacio es algo maravilloso. Vamos a hablar un concepto. Cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, él dice, los cielos y los cielos de los cielos no pueden sostenerte. Sí lo puede hacer esta casa. Esta casa puede hacerlo por vos, o sea, que la piedra pueda sostener a Shem, eso es algo maravilloso. Entonces, ahora en este mismo concepto hay dos vidas. La vida de la persona se puede dividir en dos. La vida del ideal, que es la vida de la ilusión de la persona, de lo que él piensa, cómo deberían ser las cosas. Uno es joven, es idealista y tiene una visión, y después está la realidad. ¿Cuántas personas pensamos un futuro de alguna manera, y cuando llegó el momento de la realidad es algo distinto a lo que pensábamos? A ver, cuando uno compra en internet, uno tiene lo que piensa que está comprando y lo que compra en la realidad. ¿Vieron cuando uno dice, compré desde China, ahora ya no se compra más, pero uno compraba por AliExpress? Dice, lo que quería comprar, veía la foto y cuando te llegaba decía nada que ver con lo que yo esperaba. De alguna manera, nuestra vida también es esa. Uno dice, voy a estudiar una carrera de médico, y cuando me reciba de médico me voy a dedicar a tener un hospital, y la gente me va a decir, señor doctor. Y en la práctica se recibe, y tiene que luchar contra las paritarias, y tiene una crisis como sanitaria, y es desgastante, y la persona entonces se decae. Porque él tuvo un ideal de lo que deberían ser las cosas, y una realidad de lo que fueron las cosas. Llevando esto al punto de la perashá de la semana. La expectativa contra la realidad. Las dos primeras perashá, Trumá y Tetzaveh, que hablan sobre el ideal, cómo debería ser el templo, nos plantean cómo las herramientas para bajar este infinito al mundo. Pero después vienen estas dos, Vayaquel y Picudei, y nos dicen, bueno, si querés bajarlo, si querés llevarlo a la realidad, esto es lo que tenés que hacer. Y cómo lo hicieron, y al hacerlo, no se sintieron frustrados. No se sintieron que estaban haciendo algo que no era lo que estaban pensando hacer. O sea, ahí está la perfección, ahí está el momento, el punto en el cual la apreciación y el espacio que nosotros le damos para la acción de la persona. La acción de la persona reconociendo nuestra imperfección. Y incluso cuando las cosas no salen como fueron planeadas, algunos no pueden vivir contra esa realidad. Cuando ellos ven que su plan no es como ellos lo imaginaban, se decaen. En cambio, otros dicen, mi tarea es hacer una casa para el infinito acá abajo. Ahora, el infinito es algo que es inconcebible para nosotros. Es algo que nos supera ampliamente, no tenemos manera de relacionarlo. Pero al mismo tiempo, cuando decimos que Dios creó un lugar en el mundo para poder conectarnos con Él, esto quiere decir que nos acepta tal cual somos. Hay un famoso ejemplo sobre esto con la diferencia entre la fotografía y un cuadro, una obra de arte. Cuando uno hace una
fotografía es exacto lo que refleja la cámara, la imagen. Pero si yo voy y saco una foto con el celular, difícilmente la pueda vendérsela a alguien. Incluso un fotógrafo puede venderla, pero de repente viene un artista, viene un pintor y hace un cuadro de alguna imagen, de un paisaje o de un retrato, y a veces ese retrato llega a cotizar en miles y millones de dólares. Uno dice, ¿por qué? Si ni siquiera es exacto el reflejo de la imagen. Porque uno no está pagando en ese momento el reflejo de la imagen, la imitación, sino lo que uno paga es la mano del artista. Y lo mismo pasa con nuestras acciones. Estamos en un momento en el cual se aprecia la mano del artista, se aprecia la participación de la persona. Si Dios hubiera querido hacer un mundo de infinitos o de personas perfectas, lo hubiera hecho sin necesidad de llegar a esto, sin necesidad de llegar a un ser humano con dudas, con miedos, con debilidades. Entonces, si lo eligió de esta manera, es porque ahí está la gran apreciación, ese es el gran deseo. Está traído en los pensamientos hasídicos que para crear el mundo, Dios tuvo que poner en práctica o en acción su voluntad, porque quiso querer crear un mundo. Y para crear a la persona también quiso querer crear a una persona. Pero hay una diferencia entre qué tipo de voluntad usó para crear el mundo y para crear a las almas, a las personas. Para crear el mundo usó lo que se llama la voluntad externa. La voluntad externa quiere decir el hitzoniuta razón, la voluntad exterior. ¿Por qué? Porque es como cuando yo soy un artista y necesito poner en práctica una obra, entonces necesito contratar a un escenógrafo y a un telonero y a un iluminador. Hay un montón de personas que llevan a cabo para poder presentar la obra. Después tengo una persona que se encarga de difundir la obra. Todos son parte de lo necesario para crearla. Pero todo gira alrededor. ¿Qué pasa si armamos toda la obra? Tenemos escenografía, tenemos iluminador, tenemos música. El actor ese día está descompuesto. El actor de Lurie es un unitario, la persona actúa sola. Y ese día se siente mal y no puede venir. Es irreemplazable. ¿Por qué? Porque toda la obra fue creada para que el actor haga su papel, su personaje. Si él no viene, entonces tenemos que decir que se vaya el escenógrafo y todo lo que está alrededor. Lo mismo el mundo fue creado girando en torno a la persona. El mundo fue creado girando en torno de esta disputa interna que tenemos las personas entre hacer lo correcto, entre tener miedo, entre confiar, entre tener fe y entre no. Y depende de nosotros. Entonces, pensándolo de este punto, cuando hablamos de que la persona decidió hacer una casa, quiere decir darle un nombre, darle un lugar, darle un espacio a este infinito, de la manera que el infinito lo quería, entonces, en ese momento, nos damos cuenta de que vale la pena cada instante, vale la pena cada palabra utilizada para él. Y no es algo trivial, no es algo secundario, sino que es algo principal. Por eso hace falta la repetición tantas veces de todo esto que refería a la construcción del templo. Bueno, este es un poquito el shiur de hoy, de alguna manera pensar un poco este concepto de no frustrarse cuando los sueños no salen como la persona espera. Algunos
Justamente escuchaba hace un rato al rabino Manis Friedman, que mandaba un mensaje que decía así, mucha gente pregunta, ¿cómo puede Dios permitir que esto suceda? Es una pregunta hacia Dios. ¿Cómo puede Dios permitir que suceda algo así, que el coronavirus, que la gente esté en la casa, que la economía le vaya como le está ocurriendo? Y de alguna manera es contradictorio que cuestionemos a Dios cuando nos pasa algo así. Y no lo cuestionemos cuando respiramos. O no nos preguntemos cuando comemos, cuando vivimos. ¿Por qué le damos solamente el lugar de las apariciones cada tanto y no las apariciones de todos los días? Este momento, de alguna manera, es un sacudón a nuestra estructura de fe. Porque uno dice, yo confío en la ciencia, confío en los médicos, confío, y no está mal, porque los médicos curan y los avances médicos han crecido y estamos a punto de generar la vacuna, pero no son infalibles. No es infalible, uno no puede basarse en ello, sino que siempre está la puerta abierta para decir, no hacemos nada. Y lo que podamos hacer nosotros acá es mínimo y es frágil en comparación al infinito. Simplemente lo que podemos sí hacer, entonces el mensaje de la operación de esta semana es que sí podemos hacer una casa. ¿Dónde hago la casa? En mi corazón. ¿Dónde hago la casa? En los elementos físicos que tengo a mi alrededor. Oro, plata, cobre, ropa. Dedicarle a hacer una casa. En esa acción de hacer la casa hay dos casas. El ideal de la casa planificado y la casa real. La casa real sigue teniendo tiene prioridad por sobre la casa ideal. Porque es lo mismo que yo te diga, hay una persona que es tremendamente teórica, en la teoría es espectacular, en la teoría es excelente, pero cuando llega a hacer las cosas no lo logra. Y no, lo principal, como decimos, la acción es fundamental. Amasé o aikar, la acción es fundamental. Y por eso también, cuando hablamos de esta casa divina, uno puede tener las mejores intenciones, pero si no lo llevas a la práctica, a lo concreto, entonces no funciona. Y hay un punto que también es una reflexión sobre lo que está pasando hoy, porque uno dice, ¿qué pasó? Se cerró el judaísmo, no hay templos, no se saca la Torá, no se dice Kadish, está todo suspendido, y acá es cuando realmente el planteo que tenemos es, no, el que entiende lo que es el judaísmo de verdad sabe que el judaísmo no se trata de leer la Torá, meditar largas horas. El judaísmo tiene que ver con la acción. El judaísmo tiene que ver con el mundo. El judaísmo tiene que ver con hacer mi casa para Dios en mi patio, en mi espacio, en mi debilidad, en mi fragilidad. De eso se trata el mundo. Entonces, me acuerdo que algunos hablan sobre si el judaísmo es machista o feminista. Hoy en día es una pregunta muy presente. Pero el judaísmo, como se comprende, como se piensa, no se trata de los rituales. Uno no es judío por ir al templo y sale del templo y ya deja de serlo. Hay personas que van al templo y sacan la kipá y la guardan en el bolsillo y terminó. Sino que uno es yehudí en la casa, en el hogar, y por eso la madre judía, lo que se llama Akeret Habayit, es el fundamento, el ikar, el principio fundamental de la casa. A partir de ahí se construye el judaísmo. Entonces, ahora que tenemos que estar en casa, este Shabbat y esta semana, y entonces, ahora que tenemos que estar en casa,
nos replanteamos cuáles son las bases del judaísmo. El judaísmo no es ir al shil, el judaísmo es estar en la casa. Y a partir de ahí, hacer de la casa de uno una morada para Hashem. Ah, pero voy a decir, mi casa no es perfecta. No importa. Esa es la misión, esa es la tarea, y por eso es tan importante poder hacerlo. Bueno, espero que hayan disfrutado este shiur. Gracias a todos por venir, por aparecer. Algunas personas reconozco, a otras no reconozco.